Francisco. Pues según veo ya que ya hay mucha gente conectada, así que genial. Saludo a todos, ¿no? Empezamos nuestra nueva sesión del curso de axiología y pues de nuevo aquí tenemos con nosotros a Javier Barraca. Con lo cual no voy a fijarme, ¿no? No voy a anunciaros de nuevo el currículum. Sabemos que Javier Barraca es un especialista en derecho, en filosofía, axiología también, ¿no? Principalmente que aquí tenemos su ponencia que es panorámica general de la filosofía sobre los valores. Con lo cual, nadie mejor que Javier Barraco podría explicar este tema. Ya hemos visto, ¿no? Va a ser la cuarta sesión de este breve curso. Hemos visto la introducción a la axiología. También el miércoles pasado, justo Javier Barraca nos dio la conferencia sobre las tres antinomias de la libertad. Y Francisco Cuellar, en la tercera sesión, habló de la condición necesaria y deber ser obligatorio, ¿no? Para la sana convivencia humana. Es decir, se fijó en el tema tan importante como la tabla de valores éticos. Esta tabla justo donde no podemos ir desgranando los valores, jerarquizarlos. Y hoy, pues, doy la palabra a Javier Barraca, autor de numerosos libros como Vivir en Belleza, Dios es lo bello, la estética de las organizaciones y de sus dirigentes. Así que, sin más, paso la palabra al ponente. Muchísimas gracias a todos los presentes en esta sesión. Y Javier, Pues eh, muchísimas gracias, Inés. Eh, estupendo. lo primero, agradecerte a ti la presentación y la introducción, también la organización del evento, junto con José María, aquí presente, y los responsables del Ateneo Escuralense, el Foro de Filosofía, también, por supuesto, a Nieves. Y quiero saludar, aparte de algunos miembros de la Asociación Estudios de Axiología, como el propio Luis y Pilar, pues a algunos amigos que han tenido la amabilidad de conectarse, como son la profesora Cristina Hermida, don Miguel Ángel, don Carlos Roldán, compañero mío de la Red Juan Carlos, en fin. Y también creo que estará conectado don José María, el propio don José María, que algunas veces lo hace, pero no tengo constancia, no sé si es así. Luis, si está el propio don José María Méndez conectado o no. Pero bueno, era. No lo sé, Javier, no lo No sé. lo vemos todavía. Ah, vale, muy bien. Sí, Como a no él lo le vemos. gusta. Bueno, pues entonces yo, si se me escucha bien, ¿no? Sí. Paso a iniciar, digamos, la charla y tal, ¿no? Bueno, pues dichas estas palabras de agradecimiento bueno, y de reconocimiento de la generosidad de la invitación y de la atención que se me preste, quiero decir que el tema de esta tarde es un tema complicado, porque claro, dar una panorámica de lo que es la axiología, la filosofía de los valores contemporánea no es fácil. Lo que se me ha encomendado es, en principio, ofrecer una brevísima historia, digamos, de esa filosofía de los valores contemporánea que nos lleva al momento actual, y después una segunda meta o objetivo de la charla sería ubicar en ella, en ese marco, en ese contexto, enmarcar allí el pensamiento concreto de don José María Méndez, ¿no? Que es el autor sobre el que versa este ciclo, ¿no? De axiología. Bueno, eso puede tener algún interés en orden, primero, pues a comprender un poco cómo ha devenido, cómo ha evolucionado este asunto, pero también para ver un poco las contribuciones de don José María Méndez como filósofo de los valores, pues qué interés pueden tener, porque al ponerlas en relación con otros axiólogos y otros filósofos de los valores, pues de alguna forma ponemos en valor lo que ha aportado, ¿no? Por su parte. Bien, entonces hay dos aportaciones fundamentales que debería resaltar, digamos, este esfuerzo, ¿no? Por ofrecer esta breve panorámica de la filosofía de los valores en nuestro tiempo. Una de las aportaciones de Méndez que debería resaltarse sería su definición de los valores como el deber ser.
y en último término, incluso como las propias perfecciones o cualidades positivas del bien sumo de Dios. Y la segunda contribución que al situarlo en este panorama de la axiología resaltaría por parte de Méndez sería su integración de las jerarquías de los valores confeccionadas por parte de Scheller y por parte de Hartmann, porque don José María consigue integrarlas. Ahora bien, de esto me ocuparé, estos dos asuntos me ocuparé cuando llegue su momento preciso. Y por supuesto tengo en cuenta que, como ha recordado Inés, en la sesión anterior ya se habló de la tabla de valores, pero simplemente lo que voy a hacer es, digamos, contrastarlo con la historia de la axiología para ver un poco pues, lo que aporta el esfuerzo concreto de don José María. Bien, he titulado el primer apartado una prehistoria de la filosofía de los valores actual. Y bueno, la idea es la siguiente. Aunque hay bastantes que piensan que los valores son un invento moderno y que el pensamiento sobre los valores es siempre una degeneración filosófica, la verdad, lo cierto es que los valores hunden sus raíces en la tradición filosófica. Ahora bien, esas raíces es verdad que se enmarcan dentro de un enfoque concreto de los mismos, de los valores, que es el enfoque más bien dirigido a los valores en su sentido material. Material no significa aquí físico, ¿vale? Sino a una comprensión de sus contenidos objetivos, de su fondo. Entonces, es verdad que a lo largo de la historia ha prevalecido, sobre todo al principio, esa visión más de fondo, más de contenido de los valores. Pero ya Platón, maestro de Aristóteles, como sabemos, ya se refiere de alguna forma a los valores, y por supuesto los neoplatónicos. El propio Méndez ha expuesto esto. Pero ya sabemos que las ideas de bien, de verdad, de belleza, de unidad, y la participación de las diferentes realidades en esas ideas son examinados por los pensadores antiguos, que he citado y muchos otros, desde la óptica de su valor. Por supuesto, más adelante, a lo largo de la Edad Media, por ejemplo, los escolásticos desarrollan el tema de los trascendentales y ahondan muchísimo más en esto, ¿no? En el fondo, este asunto de los trascendentales ya estaba de alguna forma incuado en el propio Platón, como sabemos, ¿no? Los que con su pensamiento y en los propios neoplatónicos ya estaba anunciado, ¿no? Las ideas con mayúsculas, digamos, ¿no? Y no hay que olvidar que Tomás de Aquino, el de Aquino, se refirió, por supuesto, a la escala, digamos, de las perfecciones o a la escala de los valores cuando habló de sus vías para probar la existencia de Dios. De alguna manera estaba aludiendo a los valores, ¿de acuerdo? Aunque algunos de sus seguidores, digamos, más estrictos, los tomistas como más estrictos, niegan que él se refiriera a los valores, pero de esta manera implícitamente, desde luego, sí que lo hizo. De hecho, ya antes hay que reconocer que el propio San Agustín de Hipona habla de los valores. Por ejemplo, cuando habla de la belleza con minúsculas y cómo participa esa belleza y cómo nos hace, digamos, ascender hasta la belleza con mayúsculas, que es Dios mismo. Esto lo dicen las propias confesiones. O sea, de alguna forma, es verdad que ya se hablaba de valores a lo largo de la historia, ¿no? Mucho antes digamos, de la axiología moderna. Lo que pasa es que, como dice Méndez, claramente se acentuaba el enfoque, o sea, se subrayaba en la dimensión o el aspecto del valor en cuanto a su contenido, no tanto la forma como vamos a ver. Por cierto, el que el propio Méndez rescate el tema de los valores como perfecciones del propio Dios y del propio bien sumo es un tema que merece reconocimiento, porque hoy en día, digamos, esto, por desgracia, está bastante olvidado y hace falta ser muy valiente, en el fondo, para volver a reivindicarlo. En general, yo diría que Méndez explica bien cómo en la historia de la filosofía respecto de los valores se acostumbra a oscilar entre dos grandes tendencias. Una tendencia más formal y una tendencia más material. Entonces, dependiendo de dónde se ponga el acento, si más bien en la forma o más bien en la materia.
Así, la tradición más material de los valores, a la que ya hemos aludido, se centra en los contenidos objetivos de los valores, por ejemplo, en lo justo, en lo prudente, en lo verdadero, etcétera. En cambio, la línea más formal lo que digamos atiende es al aspecto formal de los valores, es decir, a los valores en cuanto al deber ser, o sea, en cuanto a la manera en que nos reclaman, que nos obligan, que nos llaman a participar de ellos. Es un poco el otro acento. Está claro que Kant sería un ejemplo, es el que más mejor ejemplifica, digamos, el poner el acento en lo formal. Sería el enfoque formalista. Y a mi juicio, por supuesto, frente al otro que ya he desarrollado, don José María Méndez sería una posición equilibrada, es decir, entre los aspectos más formales y los aspectos más materiales. Es decir, sería, digamos, para situar su contribución en la panorámica, el suyo sería un enfoque integrador a este respecto. Y bueno, me alegro mucho de tener nuevamente a mano el curso completo sobre los humanos de don José María Méndez, que salió en el 2023, muy reciente. Y remito a todos a los presentes, a un capítulo en concreto, a la sesión 2 del curso, el capítulo 2. Justamente ahí, don José María hace una breve historia de la axiología. Voy a leer un párrafo en el cual él habla como de este doble tendencia a la hora de hablar de valores, la material y la formal. Y ahí explica un poco la historia de los valores bajo esta óptica o perspectiva. Dice así: quizá les llame la atención que empecemos la historia de la axiología con Kant. Pero es que antes de Kant nadie habló de ética. ¿Dónde están Platón y Aristóteles? ¿Dónde Santo Tomás de Aquino, Suárez, Vitoria y tantos otros nombres ilustres anteriores a Kant? Como ya conocen la terminología materia-forma, les diré que la razón para afirmar que la axiología empieza propiamente con Kant es de tipo formal y no material. La descripción de las virtudes éticas que hizo Santo Tomás, en la parte llamada Secunda Secundae de su Suma Teológica, ampliando y depurando el trabajo previo de Aristóteles y recogiendo todas las aportaciones aprovechables de otros pensadores, es probablemente exhaustivo. Así lo reconoce el propio José María Méndez. Naturalmente, la vida es ahora mucho más complicada que en sus tiempos y no pudo dar recetas para situaciones que él no pudo nunca imaginar, pero será difícil encontrar nuevas virtudes que Santo Tomás no tuviera en cuenta de un modo u otro, como conductas en que aparece lo obligatorio y lo culpable. Dicho de otro modo, la materia de los valores, especialmente la materia de los valores éticos, era perfectamente conocida antes de Kant. Entonces, ¿qué pasa? Pues él añade: lo que ocurre es que los estoicos, ni los epicúreos, ni Platón, ni Aristóteles, ni Santo Tomás de Aquino, ni los demás doctores de la llamada escolástica, ni tampoco los utilitaristas anglosajones, aunque escribieron ya después de Kant, ninguno de esos filósofos, escuelas de pensamiento, presentaron nunca sus doctrinas partiendo de la intuición directa del deber ser y bajo el aspecto formal, no bajo el aspecto material. Este detalle es justamente lo que define aquello que aquí entendemos por la palabra valor. Valor es lo que debe ser y es intuido precisamente como algo que debe ser, sea o no sea de hecho. Bien, pues como hemos visto, Javier, solo un segundito, perdona la interrupción, pero justo el libro que citas está disponible. Quisiera recordar a todo nuestro público, porque este libro está disponible a la venta en editorial Innova Ética al precio de 20 euros, así que cualquiera puede pedirlo directamente en la web de esta editorial, ¿no? En Nova Ética, y aparte también se puede pedir en cualquier librería y se lo harán llegar en nada. Así que ya está. Muchas gracias. gracias, Inés, y muchas gracias. Y lo recomiendo vivamente, porque como digo, no solo voy a leer este párrafo, y si tengo tiempo voy a leer algún otro también. Y, claro, creo que lo mejor es conocer directamente la obra del autor, ¿no? José María Méndez, además está reciente. Bien, el segundo punto de mi exposición es el de los valores en la axiología contemporánea, ¿no? Y bueno, pues a ese respecto quisiera decir que la propia noción de valor fue, digamos, redescubierta o rescatada en la filosofía moderna gracias a lo económico, o sea, gracias al valor económico. De hecho, el propio Méndez señala que por su propia formación de economista, esto fue lo que atrajo al principio su atención sobre la categoría del valor.
Bien, entonces esto ocurrió con muchos autores. Ahora bien, el problema de esto es que muchos que descubrieron el valor o redescubrieron a través de lo económico, lo que han hecho es que se han fijado sola y exclusivamente en su dimensión subjetiva. Y ese es el error. Es decir, han confundido el valor, digamos, con la valoración, con la evaluación subjetiva. Incluso han llegado a hacer equivalente el valor con su correlato mercantil, el precio de algo. Y esto es un grave error, un error que don José María no comete, pero que otros, digamos, sí que han cometido recientemente. Y bueno, ya se sabe el famoso dicho español que dice, solo el necio confunde valor y precio. Pues esto claramente es un error, pero se da en la historia de la axiología. Bien, está pendiente, digamos, el escepticismo moderno arrastró, digamos, se dejó llevar por ella, ¿no? Se dejó arrastrar por ella. Y la forma de ver los valores de esta forma subjetivista y relativista. Y ha llegado hasta el punto de que algunos han pensado que todo el reino de los valores o del valor, digamos, gira en torno al deseo individual del sujeto, que es un craso error, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los libertinos, los materialistas actuales, los cínicos modernos, etc. En el periodo barroco incluso hubo autores que, un poco movido por esa desconfianza, ese escepticismo de epocal, pues también hicieron una lectura un poco subjetivista de los valores. Nuestro propio Gracián, Baltasar Gracián, el aragonés, en algunos momentos ha sido interpretado como un escéptico respecto a esto, pero es un error, porque Gracián deja claro muchas veces que él participa, digamos, de una visión también objetiva del valor. Lo único que él se mueve mucho por la prudencia, por el arte de la prudencia, como sabes, y entonces pues sabe situar, digamos, el valor. Pero, en fin, los ilustrados, desde luego, se dejaron arrastrar un poco, ¿no? Por su escepticismo, claramente, en la época moderna, y esto llegó hasta el romanticismo. El romanticismo se impregnó un poco de este subjetivismo, donde se reduce el valor a la voluntad individual. Y obviamente esto es también una equivocación, y esto en el fondo es por la carga de idealismo, ¿no? que se tiene. El idealismo, ya sabemos, el idealismo filosófico llega a negar la realidad extramental, o sea, lo que está fuera de la mente, fuera del entendimiento del sujeto, lo niega. Entonces, claro, obviamente esto conduce a una visión de los valores que es una visión subjetivista. Creo que uno de los, digamos, de los representantes de esta tendencia puede ser Schopenhauer. Schopenhauer yo creo que llega a este voluntarismo, que al final un poco reduce el valor un poco a la voluntad humana. Y pienso que esta beta de Schopenhauer, que cada vez se estudia más en Nietzsche, es la que lleva al nihilismo, ¿no? Y Nietzsche, que al principio dice que combate el nihilismo, en el fondo él incurre y agranda todavía, digamos, el pozo del nihilismo filosófico al intentar, digamos, combatirlo precisamente hundiéndose del todo en el propio nihilismo. Entonces, Nietzsche es muy interesante en esto porque, digamos, ya es, digamos, como la última vuelta de tuerca, ¿no? de esta tendencia subjetivista del valor, de manera que Nietzsche llega a hablar de la subversión de todos los valores. Lo dice muchas veces, ¿no? Entonces habla de que los valores tradicionalmente entendidos deben ser sustituidos por otros que sean precisamente sus opuestos o contrarios. Por ejemplo, Nietzsche dice que frente a la humildad, lo que es un valor es el orgullo, ¿no? O que frente, por ejemplo, a la compasión cristiana, por ejemplo, y la compasión en general, lo que Nietzsche, digamos, defiende es totalmente la fuerza de voluntad en el sentido de la voluntad de poder. El superhombre nietzscheano, de hecho, es presentado por parte de su creador, su autor, por Nietzsche. En el fondo es presentado como un amo de los valores, como un creador de los valores que puede hacer con ellos un tanto a su capricho. Bien, sin embargo, y aquí viene el punto de inflexión, ya en el siglo XX se elabora como reacción a esta tendencia, digamos, moderna de los valores relativista, se produce una reacción en clave de realismo. Todo esto tiene mucho que ver con Husserl. Como sabemos, Edmund Husserl quiere volver a las cosas mismas, superar el psicologismo en su teoría del conocimiento. Bien, entonces, los discípulos de Husserl,
se afanan en recuperar la objetividad de lo real. Y de esta manera, Scheller, por ejemplo, se refiere a una ética material de los valores, así, literalmente. Incluso habla de una intuición material del valor, directa. Estas nociones revelan claramente su pretensión de orientar el valor en este sentido más objetivo. Pero es que recordemos que el propio maestro de Husserl, Franz Brentano, ya había por su parte reflexionado acerca de los valores, especialmente acerca del valor de lo verdadero. Y había abierto, en el fondo, fue quien abrió la vía para una elaboración, digamos, de la lógica en un sentido más formal, que después, por supuesto, Frege y otros autores, como Moore, etcétera, y tantos otros, pues van rescatando. El caso es que esta reivindicación del objetivo dentro del terreno del valor, simplemente en eso, esta especie como de vuelta al realismo en el valor, va tomando cuerpo históricamente. Pensemos, por ejemplo, en figuras como Edith Stein o en autores como Adolf Reinach, que son a su vez discípulos de Husserl. Y en concreto, Scheller y Hartmann nos ofrecen dos ejemplos muy claros de esta búsqueda también, de esa objetividad del valor. Si bien yo creo que las visiones de Scheller y las visiones de Hartmann todavía son incompletas y que en el fondo el pensamiento de José María Méndez hace muy bien al integrarlos y al completarlos. Por lo que a continuación, dentro de un rato, pues explicaré. En esta misma línea de rescate del valor en su dimensión objetiva, podríamos situar, creo yo, desde el punto de vista, por ejemplo, a Dietrich von Hildebrand y su ética de los valores. Bien, sobre Scheller y Hartmann, como he anunciado, creo que Méndez supera de alguna forma la parcialidad de las visiones de estos dos autores, pero integrando lo positivo que tienen. Y es que, como se sabe, cada uno de estos, digamos, generó su propia jerarquía de los valores. Y el criterio fundamental del primero, de Scheller, fue la altura. La altura en el sentido de la excelencia del valor, de la dignidad del valor. Por ejemplo, para Scheller, la generosidad es un valor más excelente o más alto dentro de su tabla o jerarquía que la justicia. Está por encima, ¿no? En cambio, por su parte, Hartmann hace lo mismo con otro criterio, o sea, ordena los valores de acuerdo con otro criterio fundamental. ¿Cuál? El de la fuerza. ¿La fuerza en qué sentido? No, la fuerza no en el sentido físico, sino la fuerza en el sentido de cómo nos llaman los valores. O sea, de cómo los valores nos empujan a realizarlos, nos exigen, digamos, que los realizamos. La fuerza entendida como la intensidad, ¿no? Es más amplio. El vigor con el que nos llaman a participar de ellos. Y en ese sentido, lógicamente, Hartmann reconoce como una, digamos, primacía el valor de la vida. Porque, claro, la vida, ¿no? Digamos, es lo primero y es como lo más pujante en ese sentido, porque si no estás vivo, evidentemente no puedes cambiar de estos valores. En cambio, ¿qué hace don José María Méndez? Don José María Méndez lo que hace es que descubre, este es el punto, no tanto solamente la gráfica, solo eso, sino lo más importante es que don José María Méndez descubre que son dos visiones complementarias, o sea, que no se oponen. Es que hay gente que se inclina más a una que a otra. Entonces, don José María lo que hace es que rescata, digamos, lo complementario de las dos jerarquías, la de Scheller y la de Hartmann. Y entonces sí, representa gráficamente de una manera integradora la jerarquía de Scheller y la jerarquía de Hartmann a través de dos ejes, el eje de coordenadas y el eje de ordenadas. Entonces ahí sitúa, ¿no? Con lo cual nos está diciendo que podemos atender a los dos principios de jerarquía para captar, ¿no? Digamos, el orden de los valores. Bueno, no voy a detenerme porque además ha habido toda una charla entera, una conferencia entera, larga, de nuestro compañero de la asociación acerca de la jerarquía de los valores. Bien, en cuanto al ámbito del idioma español, ¿qué ha pasado con todo esto de la historia de la axiología y de estos enfoques? Bueno, pues yo creo que hay pensadores contemporáneos, de dentro y de fuera de España, pero en español, voy a centrarme ahora en los que escriben y piensan en español, que recogen con gran fruto esta reivindicación otra vez del objetivo del valor. Por ejemplo, García Moreno, que también es aludido por don José María Méndez en diversas ocasiones. Por ejemplo, fuera de España, Frondizi y Derisi, los autores que a mí me interesan mucho también y que también hacen esto mismo. O, por ejemplo, la escuela zubiriana de Zubiri, por ejemplo, López Quintás, también hablan del valor en un sentido objetivo, por supuesto. Bien, y creo que todos estos autores, y aquí está el quid de la cuestión, que es un poco más profundo, más complejo, no caen en un puro materialismo del valor, o sea, en un puro objetivismo, no.
rescatan el valor objetivo del valor, ¿de acuerdo? Lo rescatan, pero no lo reducen a su materialización externa, puramente exterior, como no lo hace don José María Méndez. Entonces esto es lo importante, porque don José María Méndez siempre reconoce el tener del deber ser, que está presente en el valor, como algunos de estos autores. Es decir, en el valor siempre hay una llamada, una vocación, una apelación al ser humano. O sea, el valor no es meramente lo que ya hay, tal cual, desnudo, sin más, sino que el valor, además de eso, nos invita a participar de él, nos pide, nos exige ciertos valores, ¿no? Obligatorios, que participemos de ellos. Aunque esto lo estemos haciendo o no de facto. Entonces, bueno, este matiz, mucha gente no lo ha entendido y por eso no entienden esta comprensión o esta interpretación, digamos, esta panorámica histórica de la evolución de los valores. Pero es muy importante, porque si no, pues oscilamos entre un extremo y otro. Entonces, el valor tiene un sentido objetivo y un contenido objetivo, pero hay algo de ideal, no de idealismo en sentido negativo, sino de ideal en el valor, porque es propio del valor, de alguna forma, llamarnos, apelarnos, pedirnos que participemos de él, movernos. El valor es una entidad también dinamizadora, movilizadora, motriz, nos orienta. Y esto a veces, los que se fijan exclusivamente en lo más objetivo, en sentido material, olvidan ese carácter orientador y esa llamada que hay presente en el valor, ¿vale? Bien, entonces, este es un poco el punto difícil, digamos, yo creo, y que a veces unos autores van por un lado, otros van por otro, como he dicho, con lo material y lo formal también, pero aquí, digamos, todavía es más complejo aún, ¿no? La distinción que acabo de hacer. Bien, entonces ese equilibrio, esa armonía entre lo real y lo ideal en el valor, yo creo que don José María Méndez realiza una síntesis muy adecuada de las dos dimensiones y la sabe integrar, aparte de lo que ha dicho, de integrar una cosa y otra, de las que ya he hablado. Bueno, quiero referirme ahora al momento actual presente y a la axiología de don José María Méndez y quiero situarlas en una cuerda floja. O sea, no situarlas yo, sino cómo describirlas en cierta forma en una cuerda floja, porque indudablemente hoy, al menos para muchas personas, digamos, todo esto de la axiología y de los valores camina sobre un alambre muy fino y está siempre expuesto, digamos, a caer en ser descalificado, ¿no? De una descalificación permanente a veces. Voy a empezar con una anécdota que me ha pasado a mí, no hace mucho. Hace poco tiempo me llegó una conferencia de un profesor de filosofía español actual de una universidad privada, en concreto católica. Y en ella, este profesor afirmaba con toda rotundidad que ya estaba bien de hablar de valores y que lo único que había que hablar más bien era de virtudes. Y el argumento sobre el que se basaba su afirmación, pero no es el único, hay mucha gente que piensa esto y afirma esto, es que él decía, o él dice en esa conferencia, está grabada, que todos los que hablan de valores, en el fondo lo que quieren es omitir o ahorrarse el entrar a concretar qué son los valores, qué contenido preciso tienen los valores, qué se tiene o no por valioso. Bueno, pues yo creo que al menos con don José María Méndez está claramente equivocado. O sea, y que don José María sale al paso de esta objeción con mucha facilidad, porque él no habla de valores en abstracto, sino que habla de valores definidos, concretos, les pone nombre, explica su naturaleza, los integra en una tabla. Y en segundo lugar, porque además el propio don José María va explicando en qué consiste el contenido preciso de cada valor, o sea, su valiosidad propia. Luego no se da el caso de que esta crítica, digamos, creo, le alcance, al menos esta. Otra crítica que es verdaderamente infatigable e incansable contra la axiología actual o contra la necesidad de los valores es la de acusarlos de que constituyen unos hijos irredentos del relativismo más atroz, y que son que los valores son hijos del subjetivismo moral y del pensamiento débil. Ahora, a mí me parece que claramente la axiología de Méndez hay que reconocer que sale totalmente al paso también de esta segunda crítica. Es una muestra y además lograda de todo lo contrario. Es una defensa firme, recia de la objetividad del valor. Y además esto lo opera sobre la base de un principio metodológico o cognoscitivo muy elocuente, cuando a la hora de lo que es el valor y de cómo se conoce el valor y cómo se verifica, digamos, el valor como tal valor, don José María habla de lo universalizable, de cómo el valor ético
se puede universalizar, se puede extender y compartir con sentido por parte de los humanos, se puede generalizar. Por ejemplo, dice la limpieza, ¿no? El mantener las cosas limpias para tener de alguna forma pues una seguridad, una higiene, una tal. Dice, ese valor, obviamente, pues qué bien que todos fueran limpios, ¿no? De alguna forma él reivindica siempre, siempre, de mil maneras, la objetividad del valor. Una de las formas en las que también lo reivindica es a través de la lógica, porque don José María ha elaborado toda una lógica modal, ¿no? Acerca de los valores y ha formalizado, digamos, esa lógica de los valores. Esto basta con observar sus escritos de todo tipo, libros, artículos, etcétera, etcétera, para ver cómo siempre reivindica la dimensión de la lógica al defender el valor. Entonces, don José María claramente defiende la objetividad del valor, no cae, no incurre en este defecto. Por otra parte, las críticas a la filosofía de los valores se suele proyectar también sobre el tema de la educación en valor, de la formación en valor. Y entonces se dice que qué barbaridad, que por qué se habla tanto de educar en valores, que lo que hay que hacer es hablar de educar en virtudes y punto, y nada más. Bueno, ¿y en qué se basa normalmente esta crítica? Bueno, pues habitualmente la gente que descalifica toda la educación en valores para hablar simplemente de la educación en virtudes, a veces lo que hacen es que apoyan esta visión simplemente en el hecho de que la virtud es un hábito, efectivamente, como ya habla Aristóteles, ¿no? De hecho y tal y demás. Entonces, como la virtud es un hábito, digamos, tiene una cierta permanencia en el ser, una continuidad. En cambio, el valor, ¿vale? Pues estas personas piensan que no tiene estabilidad, que no tiene firmeza. Y por tanto ellos prefieren hablar de educar en virtudes. Bueno, pues don José María integra de nuevo estas dos cosas. Y dice que hay que hablar de educar en valor y que hay que hablar de educar en virtudes. Y que no son excluyentes, sino que son complementarios, en el fondo convergen en lo mismo. Porque es muy importante, lógicamente, para la ética, educar en la capacidad de valorar algo en su valor objetivo. Educar en valores, reconocer algo como valor cuando es valor y en ver que algo no es un valor cuando no lo es. Aunque después, por supuesto, como dice don José María, hay que seguir trabajando para edificar en el carácter humano toda una virtud. Es decir, de manera que esto se convierta en un hábito de participar en el valor habitualmente y entonces se convierte efectivamente en una virtud, un hábito operativo. Por lo tanto, podríamos decir que de alguna forma hay que educar en valores, pero también hay que educar en virtudes. O sea, los valores serían como las estrellas que nos orientan en la noche, serían como la brújula. Y las virtudes son lo que nos hace fácil, digamos, lo que nos facilita, porque son hábitos estables, son el camino, son la senda, nos encaminan, nos facilitan dar esos pasos. Bueno, las dos tareas, educar en valores y educar en virtudes, son complementarias. Y como explica don José María, las dos labores hay que emprenderlas. En este criterio de integrar educación en valores y educación en virtudes, se hallan también algunos otros pedagogos de la axiología contemporánea, como el profesor don Quintana Cabanas, tan querido para la Asociación de Estudios de Axiología, que también acompaña a don José María Méndez en esta reivindicación del valor, de la educación en el valor y en la virtud. Por otra parte, es que toda la Asociación de Estudios de Axiología, ¿no?, que estamos agrupados en torno al pensamiento de Méndez, ya, digamos, no se ha limitado simplemente a hablar del valor en un plano teórico y especulativo, sino que la asociación habitualmente realiza cursos como este mismo, que dirige la profesora Inés Montano, y ha organizado infinidad de actividades donde se da una transmisión del valor, o sea, donde se da un intento de formar, de educar en valores, en ética y en virtudes. Por ejemplo, recuerdo con nuestro compañero Luis, por ejemplo, recuerdo el programa realizado para el propio Ministerio de Educación español, Vivir la Ética, donde a través de casos, de situaciones, hay toda una actividad en relación con don José María Méndez y estudios de axiología de alguna forma, llevar a cabo la misión, la tarea de educar en valores. O sea, no es una pura especulación. Bien, el siguiente punto tiene que ver con esto, que es la aplicación de la filosofía de los valores a diversos campos. Tengo que decir que muy pocos pensadores y filósofos actuales se atreven a ir más allá de lo teórico, o sea, de lo especulativo. En cambio, una cualidad característica, digamos, yo creo, de la labor de don José María Méndez, es que no se conforma con lo puramente teórico, que por supuesto lo desarrolla a un nivel muy profundo, como estamos viendo. Pero además él busca proyectar en la vida, en las facetas prácticas, en áreas prácticas de la conducta humana, digamos, toda su teoría y toda su reflexión.
creo que lo hace a través de problemas, de asuntos actuales, que son muy concretos. Por ejemplo, lo aplica al terreno de lo social, al de lo económico, sin duda, al ético, al tecnológico. Méndez se ha referido, por poner solamente algunos ejemplos, al problema de la renta universal, una mínima renta universal por el valor de la solidaridad, ¿no? Para tener una vida digna. Incluso ha hablado del valor de la verdad como fundamento del lenguaje humano, incluso como fundamento de la propia lógica, incluso como fundamento de los desarrollos tecnológicos como los ordenadores o la inteligencia artificial, incluso se ha referido a esto. O sea, lo va aplicando sus consideraciones teóricas. Recientemente, por ejemplo, para que esto se vea, en sus artículos del Imparcial ha hecho una serie sobre el valor de la castidad. O sea, y lo aplica a las situaciones actuales. En los artículos que he mencionado del Imparcial, además, establece vínculos entre los valores y nociones como la naturaleza, la vida, la persona, hoy tan en candelero, ¿no? Y tengo que decir otra cosa, que yo creo que si doña Cristina Hermida está todavía conectada, pues creo que no va a ser de su desagrado, que don José María hace otra cosa, y es que en esos artículos a veces también introduce críticas que realiza y comentarios de libros y de obras recientes de autores. Por ejemplo, hoy mismo ha publicado el Imparcial un artículo muy interesante que les recomiendo sobre el libro de la profesora Cristina Hermida acerca de las minorías. Bueno, pues este es un ejemplo más de cómo él, comentando libros, que lo hace a veces, comenta libros de autores, de pensadores, de filósofos, y entonces él saca a relucir su propia teoría del valor y la aplica. Es una aplicación práctica constante de sus reflexiones. Tengo que decir una cosa significativa a este respecto, y es que creo que hay un punto, un denominador común, un punto en común de los trabajos en los cuales don José María, digamos, baja su teoría del valor, digamos, al campo práctico. Y es que realiza de alguna forma, creo yo, una denuncia. ¿Y qué es lo que denuncia? Pues hace una denuncia o crítica de la sociedad actual y cómo está en este terreno de los valores. O sea, si esto casi siempre acompaña sus reflexiones. Entonces, incluso creo que la suele acompañar de un fino toque de ironía, un poco de humor, que es muy propio de su personalidad. Por ejemplo, tiene un trabajo que a mí me gusta mucho, que es una pregunta, tal cual, se titula ¿Crisis de valores? Perdón, ¿crisis económica o crisis de valores? Entonces ahí ya vemos que está haciendo una crítica de la sociedad actual, ¿no? Entonces, don José María, nuestro pensador, lo que hace es una denuncia del deterioro ético y del deterioro moral, digamos, de la sociedad actual en muchos terrenos. Todo normal, pero en muchos terrenos, ¿no? Entonces él lo apoya sobre un valor fundamental, que es el que se ha perdido, se ha extraviado el sentido de lo verdadero, que es, lógicamente, para él, que es un axiólogo y además es lógico, es un valor central. Entonces él dice cómo la sociedad actual ha perdido, digamos, un poco ese tema, el valor de lo verdadero, y cómo eso le precipita en el camino del pensamiento débil. Yo diría que las reflexiones de don José María Méndez, en este sentido de crítica social por la pérdida, ¿no?, del sentido del valor objetivo y de lo verdadero, de alguna forma responden a una famosa frase de un pasaje artístico que él menciona a veces, que se podría ejemplificar con un lema que es el de que nos pone ante los ojos de todos que el rey está desnudo, ¿no? O sea, que realmente nuestra sociedad, por desgracia, en muchos terrenos ha perdido esas orientaciones sólidas, recias, firmes, basadas en valores objetivos y que hay una corrosión ética que se ve en muchos campos y que se proyecta sobre muchos campos. Por ejemplo, él aplica el tema del matrimonio, la familia, la escena política, no digamos, la escena económica, social, etcétera, etcétera. Bien, llego ya al último de los puntos de los que me quiero ocupar. Después leeré brevemente algún fragmento breve de la obra, ¿no? Pero el siguiente punto es un punto, yo creo, muy, muy singular de la axiología de Méndez y que nos ayuda a enmarcarla dentro de lo que sería el panorama, de la panorámica de la axiología contemporánea, que es el tema del fundamento, el fundamento de los valores. Porque es que una cuestión clave de la axiología es el fundamento. O sea, ¿en qué se fundan los valores? ¿En qué se apoya? ¿Qué nos remiten los valores? Y tengo que decir que muy pocos pensadores contemporáneos y actuales de la axiología, muy pocos axiólogos, han profundizado como se merece en este asunto. Si analizamos
los textos de los axiólogos contemporáneos, y no te digo nada, los libros sobre educación en valores, muy pocos, poquísimos, se ocupan también del tema del fundamento de los valores. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta gente omite, tantos expertos de los valores omiten el tema del ir al fundamento de los valores, que es algo esencial? Y bueno, yo creo que quizá una de las causas es que piensan que si hablan mucho del fundamento de los valores, se los puede relacionar con visiones anteriores, más antiguas, de todo esto de los valores, de la ética, de la moral, y como para huir un poco, digamos, de las connotaciones religiosas o teológicas, no quieren ni ver el tema del fundamento de los valores. Y yo pienso que es un error. Tengo que decir que yo mismo he criticado a famosos pensadores españoles actuales contemporáneos por no ocuparse suficientemente del tema del fundamento. Por ejemplo, mi admirado filósofo don Alfonso López Quintás, yo más de una vez le he comentado que quizá debería adentrarse más en el tema del fundamento de los valores. Tengo que decir que últimamente los tres últimos libros, verdaderos volúmenes extensos, que ha publicado ya se adentran claramente y abiertamente en el tema del fundamento de los valores. Creo que con esta preocupación por ir al fundamento de los valores conectan otros axiólogos contemporáneos como pudieron ser Edith Stein en su momento o Dietrich von Hildebrand. Ellos sí se interesaron desde el principio por el tema del fundamento de los valores. Pues bien, don José María siempre se ha ocupado del fundamento, desde que yo le conozco, de los valores. Y creo que esto es una aportación muy singular y muy importante para la actual axiología contemporánea. Porque él no solamente habla de los valores, sino que también habla de cómo los valores nos remiten a un fondo, a un fundamento postrero, a una síntesis acabada y plena de los mismos. Y a esta, digamos, origen y a la vez meta final de los valores, don José María le ha puesto un nombre, término técnico, que ha acuñado él, que es el valor valorum, o sea, en latín, el valor de los valores, ese primer valor con mayúscula, el valor con mayúscula de los valores. Bien, pues este valor de los valores al que nos refiere Méndez es sumamente importante, porque en el fondo nos está relatando, mostrando cómo los valores en los que participamos los seres humanos, es decir, en este mundo imperfecto y nosotros mismos imperfectos, ¿no? Nos remiten, nos están, digamos, orientando o dirigiendo hacia las perfecciones del sumo bien. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué tener que, digamos, por qué apuntan los valores hacia el absoluto, en su plenitud al menos, o en su máximo grado de realización? Pues ¿por qué? Pues por dos razones. Primero, por la propia imperfección humana, porque nosotros no participamos nunca en el grado absoluto de los valores, dado que nosotros mismos somos imperfectos. Y en segundo lugar, por la propia imperfección del mundo que habitamos. El mundo que habitamos es imperfecto, entonces aquí tampoco, digamos, ¿no? Se viven los valores en su total plenitud, ¿no? De modo absoluto. Bien, hay otros autores, ¿de acuerdo? Como Hartmann, a los cuales no les preocupaba el sentido este de que el valor no se realice plenamente en este mundo, ¿no? No les importaba en ese sentido. Pero don José María subraya que es muy importante esto mismo, muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que haber, digamos, porque hay una concurrencia en el fondo entre el ser y el deber ser presentes en el valor. Porque no debemos conformarnos simplemente con nuestra participación imperfecta y defectuosa en el valor, dado que ellos nos están señalando simplemente por existir hacia una plenitud. Bien, entonces, como vemos, si andáramos más todavía y dijéramos, ¿y por qué don José María de alguna forma nos remite, digamos, esa plenitud del valor? Diríamos, muy bien, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es conectar con el principio de esta charla o de esta intervención mía, cuando decíamos cuál es la definición propia de don José María del valor. Don José María define el valor como el deber ser. Pues bien, ese deber ser, eso debe ser. De alguna forma pide esa plenitud, pide ese ser cumplido de una forma máxima, ¿no? En esa vocación. Y eso solamente puede ser, dado a nuestra naturaleza y nuestro carácter imperfectos, pues obviamente en una dimensión superior, en una dimensión trascendente, llamémosla como queramos, en la dimensión de lo absoluto. Es más, yo añadiría un detalle, y es que los no valores, a su vez, o sea, los antivalores, también de alguna forma piden no triunfar. O sea, cuando vivimos los valores en este mundo, ya hablé el otro día de
por ejemplo, de Dostoyevsky, también Tolstoy hablaba de esto y tal, ¿no? La idea rusa y el pensamiento ruso. Ya hablan de cómo ante la injusticia, digamos, ante la vivencia del dolor, del sufrimiento injusto, etcétera, de alguna forma los seres humanos captamos que eso no puede prevalecer, que esos no valores, que esos antivalores no se pueden salir del todo con la suya. Por lo tanto, nos están remitiendo de alguna forma esa plenitud última del valor, en el valor valorum, en el bien sumo, en el fondo, en Dios mismo. Y ya termino diciendo, antes de leer los textos que quiero leer, ahora, diciendo que en el fondo esto nos remite a un valor muy importante por parte del pensamiento de Méndez, que es el valor de la esperanza. Porque claro, al terminar así, al concluir así, al ver, al rescatar los valores como esas indicaciones que al final serán planificadas, digamos, finalmente triunfarán, ¿no? De alguna u otra manera, eso de alguna forma nos llena el corazón de esperanza y nos hace de alguna forma, digamos, nos da un aliento, nos da una inspiración. Bien, voy a leer otro texto en el cual don José María nos explica un poco ese carácter, digamos, formal, ¿no? De los valores, que es el siguiente. Y de alguna forma recogemos literalmente esto de ese capítulo 2, donde hace esa panorámica. Dice, con esto terminamos esta breve panorámica de los autores que más han contribuido a la construcción de la axiología o ciencia de los valores. En su presentación estricta, puede decirse que la axiología es muy reciente, pero si atendemos a su aspecto material, a las realidades sobre las cuales afirmamos que son valiosas o antivaliosas, se viene especulando sobre ello desde los presocráticos. Sin embargo, y como tendremos ocasión de ver a lo largo del curso, las discusiones sobre el aspecto formal de la axiología arrojan mucha luz sobre estas conductas que calificamos de valiosas o antivaliosas. Por eso insistiremos en estas primeras lecciones sobre el tema del conocimiento. Entonces es por esta razón por la cual, digamos, convive lo formal y lo material en esta breve panorámica de los valores y por qué hay que integrarlas. Y finalmente, don José María en este capítulo 2 recoge en un apéndice una serie de nombres de autores, de los que, digamos, que son mencionados antes a lo largo de este capítulo 2 o esta sesión 2 de su curso completo en su nueva edición, que es, como digo, digamos, a mí me ha ayudado también a complementar, digamos, la charla y la conferencia sobre esta panorámica, ¿no? Y además repito a ella porque es mucho más completa, claro, mucho más afinada, ¿no? Entonces, bueno, en el apéndice simplemente voy a aludir a esto. Algunos de los nombres que recoge don José María son Immanuel Kant, que yo ya lo he citado, Franz Brentano, que yo también lo he citado, Edmund Husserl, al que también he citado, George Moore, que también he aludido, Louis Lavelle, que no lo he mencionado, Max Scheler, que sí, y Nicolai Hartmann. Y además nos da una serie de datos, ¿vale? Don José María, de estos autores, donde nos habla un poco pues, de datos objetivos, ¿no? Acerca de estos pensadores. Bien, pues yo creo que podemos a lo mejor abrir el debate con la moderación de doña Inés Montano, si ella quiere.